Este es un mensaje más de Iglesia Logos. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram como iglesia.logos o visítanos en nuestros servicios domingos 11:30 de la mañana y miércoles 7:30 de la tarde. Estamos en Avenida Sanders y Eje Vial Juan Gabriel, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Iglesia Logos, creados para alabanza de su gloria. El tema es amonestaciones. Prácticamente son las amonestaciones finales. Judas deja ver el peligro de los falsos maestros, a los cuales identifica como murmuradores querellosos, o sea, criticones y quejosos. Es lo que les está diciendo, que andan según sus malvados deseos, que corrompen a la iglesia a través de la falsa doctrina, a través de la inmoralidad y a través del orgullo. Judas es una carta que se centra en la advertencia contra los falsos maestros y la importancia de mantenerse fieles a la fe cristiana, a la fe genuina. Prácticamente eso es lo que vamos a ver nosotros siempre en el Nuevo Testamento. Y que tengamos cuidado, como lo vamos a ver más al rato, de estos falsos maestros, burladores, de estos criticones y quejosos, como les dice precisamente aquí Judas, que tengamos cuidado de a qué estamos abriendo nuestros oídos, nuestro corazón, qué es lo que estamos metiendo, ¿verdad? Amonestaciones. Dice el verso 16, estos son murmuradores querellosos que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Prácticamente Judas nos pone un marco sumamente claro para identificar a estos falsos maestros, para que nosotros podamos ver a los falsos pastores, a los hombres falsos, estos criticones y quejumbrosos, como les llama aquí Judas. Judas cuenta que los métodos de estos hombres giran en torno a sus palabras. Querellosos, del griego memsimoiros, denota uno que se queja literalmente de su propia suerte. Además de ser criticones y quejumbrosos, son personas de engaño, vienen siendo personas hipócritas y también son amadores de sí mismos. Por eso Judas añade que andan según sus propios deseos. A ellos no les interesa, no les importa. Ahora sí caiga quien caiga, siempre y cuando ellos puedan cumplir lo que ellos tanto desean. Por ejemplo, Pablo también nos advirtió sobre ellos. Les dice a la iglesia en Roma, en Romanos 16:18, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, ¿ves? A sus propios deseos, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Exactamente el mismo mensaje que Judas está dejando a la iglesia de Jerusalén, Pablo se lo está diciendo a la iglesia de Roma. ¿Por qué? Porque es un mal que se adolece desde aquel tiempo en la iglesia y que se tiene que erradicar. Lamentablemente, la culpa la tiene la iglesia, la culpa la tenemos nosotros. ¿Por qué es que nosotros a veces pagamos
por un buen predicador. ¿Por qué? Es que nosotros pagamos por un buen concierto. No es la culpa del que lo está organizando, la culpa la tiene el que está pagando por ello. Nos podemos dar cuenta que no son servidores de nuestro Señor, sino de ellos mismos. Estoy hablando de los eventos cristianos, ¿ok? Lo secular, pues obviamente es otro rollo, punto y aparte. Usan suaves palabras, lisonjas. Significa que alaban, halagan, elogian, adulan y aplauden a la gente para engañarlos. O sea, engañan los corazones de los ingenuos. Es lo mismo que también escribió el apóstol Pedro. Segunda de Pedro 2:13. Ya lo estamos viendo en Judas, lo vimos no hace algunos meses atrás con Santiago. Hemos visto lo que dice Pablo y ahora estamos viendo lo que dice Pedro, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con ustedes se recrean en sus errores. Debemos tener mucho cuidado con estos amadores de sí mismos. La Biblia, la palabra nos está diciendo, ahí tengan cuidado, identifícalos. No importa si es tu pastor, identifícalos. Ahora sí que huye de ahí, corre. Ahorita vamos a ver qué es lo que le dice precisamente Pablo a Timoteo. Corre, vete. Debemos saber identificar a estos quejumbrosos que andan según sus propios deseos. Son hombres y mujeres en donde todo gira a su alrededor, donde solo importan ellos, que sirven a sus propios vientres, a sus deseos. Caramba, hermanos, identifíquenlos. Añade Judas, cuya boca habla cosas infladas. Ahí está otro punto clave para identificarlos. ¿Qué es lo que está tratando de decir Judas? Se puede decir que esa persona es pedante, vana, presumida, engreída, creída, pretenciosa, vanidosa, etcétera. Les faltó ahí poner metro. Se puede decir que los identificas porque hablan cosas presuntuosas. La impresión que dejan ver es de grandeza. Siempre hablando en primera persona. Siempre. Solo buscan la satisfacción personal. Por eso en los versos anteriores Judas les dice que no sirven para nada. ¿No? ¿Recuerdas? Los versos 12 y 13 dice, estos son, igual que como dijo Pedro, son manchas en sus ágapes, que comiendo impúdicamente con ustedes se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. No sirven para nada. Y muchos caemos en ese error.
de seguirlos, porque se nos figura que son un ejemplo a seguir. Como van en busca de la prosperidad, pues ellos, tú quieres prosperar igual que ellos, ¿verdad? Como traen Jaguares, Mercedes-Benz y todo, no, pues yo también quiero, es que Dios está con ellos. Un ágape es una comida fraternal que se realizaba entre los primeros cristianos para estrechar lazos de amistad entre ellos. Bueno, pues estos tipos aprovechaban esta cena para apacentarse a sí mismos, para sacar provecho para ellos. Esto significa que no solo les sacian los placeres, ellos quieren más cada día. No están saciados en Cristo, obviamente porque no tienen a Cristo en sus vidas. Aunque te digan que lo tienen, no lo tienen. Sus hechos lo niegan. Tampoco se sacian en la palabra de Dios, porque la palabra no es su delicia. Nubes sin agua levantadas, dice, llevadas de acá para allá. O sea, andan de iglesia en iglesia a ver qué provecho sacan. No echan raíces en ningún lado, sin ningún fundamento. Solo lo hacen para sacar provecho, no sirven para nada, les dice Judas. Sin fruto, 2 veces muertos. Prácticamente no tienen remedio. 2 veces muertos, ni siquiera muertos, 2 veces muertos, les dice. Desarraigados, ¿ves? Significa que no tienen raíz. No sirven para nada. Pedro también los describe así. Segunda de Pedro 2:18, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias, o sea, con deseos desenfrenados de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error. Lamentablemente su boca habla cosas infladas, doctrinas de demonios, que hacen que las personas, o algunos que han abrazado la fe, se aparten de la verdad y de la fe. Así los describió también el apóstol Pablo, 2 de Timoteo 4:4, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas, claro. Se vuelven a los mitos, a las mentiras, a lo irreal, a lo increíble. Cuando yo escucho por ahí que ponen, hoy tuvimos un culto increíble, yo le digo a mi esposa, mejor hubieran tenido un culto creíble. Se vuelven a las fábulas, a lo irreal, a lo que no es. Dando más gloria a las criaturas que al Creador. Adulando a las personas para sacar provecho. Estos sabían cómo usar palabras suaves y lambisconas, lisonjeras, palabras aduladoras para obtener una ventaja sobre los demás. Para satisfacerse a sí mismo, dirían cualquier cosa para conseguir una ventaja, para apacentarse a sí mismos. Algunos de ellos hasta según esto te están profetizando, nomás para sacar una ventaja de ahí. Estos son los peligros de los amadores de sí mismos, como lo escribió Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo 3, versos 2 al 5, dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Y estos son los peligros de estos amadores de sí mismos, ávaros. ¿Te fijas lo que hemos hablado? Lo mismo que está hablando Judas. Ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles,
aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, huye de ellos. Esto es característico en nuestra época actual. Cuando los hombres y las mujeres son motivados a amarse a sí mismos para ser una personalidad humana más saludable. Amadores de sí mismo encabeza la lista de Pablo, ya que es la esencia de todos los pecados y la raíz de la cual brotan todas las otras características impías. El peligro es que el centro de gravedad del hombre es el mismo, en lugar de que sea Dios. Es triste y lamentable que eso ha entrado a la iglesia. Hasta las iglesias cada día están más centradas en las personas que en Dios, que en su palabra. Oh, vemos palabras, frases humanistas, que te las voy a decir, que no son invención porque tú las has oído. Número 1, bienvenido a tu casa. Ya no es la casa de Dios, ahora es tu casa. Fíjate cómo humanísticamente, todo gira alrededor de la persona. Número 2, bienvenido a este lugar donde lo más importante eres tú. Tres, ven por tu milagro. 4, tu momento ha llegado. 5, cielos abiertos para ti. 6, cosas gloriosas sobre tu vida. Y la lista es grande. Dice Romanos 1:25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Amonestaciones. Estos criticones quejumbrosos son hombres ávaros, tienen amor al dinero, son vanagloriosos, soberbios y blasfemos. Cada una actúa como si fuera la persona más importante. Cada una de estas personas está diciendo: lo único que importa soy yo. Veamos lo que escribió el profeta Isaías. Ah, qué hermoso nuestro Dios. Isaías 59, 1 y 2 dice: he aquí no se ha acortado la mano de Yahvé para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Gracias, Señor, por su gracia, por su amor, por su misericordia. Dice: pero sus iniquidades han hecho división entre ustedes y su Dios, y sus pecados han hecho ocultar de ustedes su rostro para no oír. Dios está puesto para salvar. Dios está ahí puesto para recibirte. Deje el impío su camino y vuélvase a Dios, el cual es amplio para perdonar. Pero no quieren. Sus iniquidades han hecho división entre ustedes y Dios.
y sus pecados han hecho ocultar de ustedes su rostro para no oír. Damos gracias a Dios por su amor y su misericordia que siempre está latente. Damos gracias a Dios que nos ha dejado su bendita palabra. Por eso Judas añadió un excelente ejemplo. Verso 17. Pero ustedes, amados, tengan memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Judas nos está diciendo, apéguense a la palabra de Dios. Debemos recordar las cosas que nuestro Señor Jesucristo dejó dichas a través del Nuevo Testamento, o de toda su palabra. La palabra de Dios es siempre la respuesta a cualquier peligro que nosotros podamos enfrentar, tanto en la iglesia como fuera de la iglesia. También Pedro escribió precisamente para que tengan memoria, dice Pedro, de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, Antiguo Testamento, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por sus apóstoles, Nuevo Testamento. Segunda de Pedro 3:2. La palabra de Dios está por encima de todo. Y la tenemos completita, hermano. No tenemos pretextos. No tenemos hoy en día ningún pretexto para decir es que no sabía. No, es que no lees la palabra. No te sacias en la palabra, no te sacias en el Dios de tu salvación. La palabra del Señor nos advierte que estas cosas sucederían. Por ejemplo, en Mateo 24, 11 y 12 dice nuestro Señor Jesucristo: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Luego vemos que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo en 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu, o sea, el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos, o sea, tanto Cristo nos está advirtiendo a nosotros, como Pablo nos está advirtiendo, que dice que el Espíritu Santo, algunos dejarán la fe, apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. En 2 de Pedro 2:1, el apóstol Pedro escribió que los falsos maestros introducirán encubiertamente herejías destructivas y que hasta negarán al Señor que los rescató. Esto significa que se han olvidado del mensaje de la cruz, del mensaje de salvación en los púlpitos. Por eso dice que negarán al Señor que los rescató. Porque hoy en día te predican cualquier otra cosa y de mil maravillas, pero se han olvidado de la cruz, se han olvidado del mensaje de salvación, de lo que Cristo hizo por nosotros. Y que no se trata de nosotros, sino de Él, a Él sea la gloria. El apóstol Juan habla de los falsos maestros en 2 de Juan 1, versos 9 al 11, y dice: donde les advierte a los miembros de la iglesia que no les permitan permanecer en sus congregaciones. Les dicen: no les digan bienvenidos, para que no sean copartícipes con ellos. Por eso les digo que la culpa es nuestra, hermanos. Debemos ser celosos. Y Judas añade que los apóstoles dejaron dicho, verso 18, ahí donde estamos en Judas, los que les decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán sus malvados, según sus malvados deseos. Judas tenía en mente a los que se burlan del mismo cristianismo para seguir sus propios deseos.
se burlan de todos aquellos que siguen a Cristo con todo el corazón. Segunda de Pedro 3:3 dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días habrá burladores, escarnecedores, burlones, andando según sus propias concupiscencias, ¿ves? Sus propios deseos desenfrenados. Es esa clase de hombres que se burlan de los que no viven de acuerdo a sus propias pasiones impías y mundanas. Y te ven con recelo. ¿Sí? Yo conozco a algunos de ellos. Te ven con un recelo. Pero ninguno de ellos se va a acercar y te va a confrontar conforme a la palabra, porque ni siquiera la conocen. Ellos nomás hablan de lana, dinero. Time is money. Nuestro Señor Jesús nos dejó advertidos en Mateo 5:11, bienaventurados son cuando por mi causa los vituperen, ¿ves? Cuando los deshonren, cuando los denigran, cuando se burlan de ustedes, son bienaventurados. Y los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Judas deja claro que ellos, y por consecuencia nosotros como lectores, como cristianos, tendremos este tipo de burla para que no nos sorprendamos, que no seremos bien recibidos por ellos. Amonestaciones, verso 19. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Sí, qué directo es. Así es la palabra de Dios. No se andan con medias tazas. Estos son los que causan divisiones. Estos hombres tienen ese don. Se separan ellos de la congregación y siempre se llevan una colita que arrastran. Siempre. Yo le decía a mi esposa que padre es cuando inicias una congregación arrastrando gente de otra congregación, y más cuando te llevas como 100 o 150 o hasta 300 de esa congregación. Inicié una iglesia, órale, plantaste una iglesia, qué padre, ¿no? Siempre es característico en ellos. Judas nos está enseñando que tengamos cuidado a quien abrimos las puertas. Pablo hace lo mismo con la iglesia de Roma. Romanos 16:27. Mas les ruego, hermanos, que se fijen en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que ustedes han aprendido y que se aparten de ellos. ¿Ves? Apártense de ellos. A esto se evita. No les digan ni bienvenidos, les dice Juan. Y luego dice Judas, los sensuales. Significa que estos hombres son carnales, son mundanos, que se disfrazan de cristianos, no son espirituales. Son insensibles al Espíritu Santo. Describe a la persona que vive solo para lo que ellos pueden obtener. Viven egoístamente. Su lema es: si me siento bien, lo haré. ¿O qué puedo estar aquí? ¿Cómo puedo estar equivocado si me está yendo tan bien?
¿Cómo vienes y me dices tú que yo estoy mal si ve cómo soy prosperado? No han entendido la palabra. No conocen a Dios. En el Salmo 73, versos 11 y 12 dice, y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Pero más adelante en el Salmo 73, los versos 17 y 19, dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores. Lo mismo ha de haber pensado Balaam, que lo vimos hace 2 semanas, ¿se acuerdan? Lo mismo ha de haber pensado Balaam, y más cuando Dios siempre sí le dio permiso para que fuera con el rey Balac, porque te acuerdas que primero le dijo no vayas, y luego le pone un burro, que le hable un asno, que le hable un burro, y según él se arrepiente y dice no, me voy a regresar, y puro cuento, hasta que el Señor le dice ok, ve con él. ¿Por qué? Porque Balaam iba detrás del dinero y veía que todo le estaba saliendo bien, excepto la maldición que no la podía decir. Dios se lo permitió poniéndolo en deslizadero, como dice aquí la palabra, en asolamiento para hacerlo caer. Aquí vemos con claridad que aunque en el aquí y el ahora están prosperando, al final serán juzgados, tal y como lo dijo nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si al final va a perder su alma? ¿Qué recompensa puede ese hombre, por mucho dinero que ha hecho, por muy Rockefeller, Soros haya sido, qué recompensa puede darme él por su alma? No han entendido el Evangelio, no han entendido que solo es a través de Cristo, no han entendido. No han entendido que también Satanás los puede hacer prosperar, que no solamente es Dios. En Lucas 4, 5 al 7, vemos que Satanás se le acerca a Jesucristo y le dice, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adoras, todos serán tuyos. Por eso Judas es muy claro y añade que no tienen al Espíritu. Judas nos acaba de poner así como una pantalla diciendo ahí, tengan cuidado con estos falsos, porque estas son sus características. Pa. Y ahí está en la palabra. No solo Judas, ya lo vimos que también Juan, ya lo vimos que también Pedro, ya lo vimos que también Pablo. Mismo Señor Jesucristo nos está diciendo cuidado, porque vendrán falsos maestros. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esta misma descripción no es solamente para individuos, sino la describe para iglesias, para proyectos de iglesias, campañas, conciertos, eventos, etcétera.
no tienen el Espíritu, no tienen al Espíritu Santo. Está diciendo son carnales. La iglesia y el mundo necesitan hoy hombres y mujeres genuinos que tengan al Espíritu Santo, porque si no tienes al Espíritu Santo, no tienes absolutamente nada, no tienes vida. Él es el que nos guía a toda la verdad y a toda justicia. De acuerdo a Juan 16:13, dicho por nuestro Señor Jesucristo en Romanos 8:13 y 14, dice: porque si viven conforme a la carne, morirán. Mas si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El Espíritu nos lleva a Cristo. El Espíritu nos hace saber todas las cosas que han de venir. Y algo precioso y maravilloso, el Espíritu Santo glorifica a Cristo, toma de Cristo y nos enseña. Nos lo enseña. Lo que Él toma de Cristo, no habla por su propia boca. Habla todo lo que Él ha visto y nos lo enseña. Bendito sea su santo nombre. Judas está enseñando que no nos enfoquemos en nuestro caminar, sino que tengamos nuestra vista, como dijo el mismo escritor de Hebreos, en Cristo Jesús. Que tengamos nuestra vista puesta en Cristo. Que ayudemos a otros afectados a que enfoquen también su vista en Dios, en Cristo. Simplemente que andemos en el Espíritu. Gálatas 5:16 y 17. Digo pues, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que ustedes quieren. Por eso la palabra de Dios nos enseña, hermanos, que el Espíritu Santo es el que produce en nosotros así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Él nos va a ayudar a llegar hasta aquel día glorioso en su presencia o para el arrebatamiento. El propósito de Judas es animar a sus lectores a luchar por la fe contra los maestros impíos que promueven la conducta inmoral y las falsas enseñanzas. Termino con Romanos 8:1. Nos dice el Espíritu Santo a nosotros hoy en esta tarde ya: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Estas son las amonestaciones.